Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Estamos en esta mañana en la palabra dice, perseverando y avanzando en el nombre de Jesús. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios y hoy vamos a tener el capítulo número 5, capítulo número 6 y capítulo número 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por el discípulo de Pablo, Lucas, el médico amado. Habla sobre el desarrollo de la iglesia. Esta mañana tuvimos dificultades, pero estamos aquí nuevamente hoy en la mañana de sábado para poder leer la palabra y hacerlo en excelencia. Queremos hacerlo mejor para el Señor. Y hoy vamos a ver entonces la palabra de Dios, así que vamos a dar gracias. Amado Señor, gracias te damos por la vida, por un día más. Gracias porque tú nos has acompañado, nos has guardado, nos has bendecido, has estado con nosotros, nos has dado nueva fuerza, Señor, para el día de hoy. Ponemos delante de ti este tiempo. Pedimos dirección de lo alto, pedimos tu guianza en todo lo que hoy vamos a ver en la palabra, en las escrituras, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Colocamos delante de ti también, oh Dios, todas las cosas, Señor, que hoy vamos a hacer. Pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Y haciendo una recapitulación, vimos nosotros cómo Pedro y Juan Dios los usó de una manera poderosa, sanando un lisiado que estaba en la puerta, una de las grandes puertas del gran templo que había sido construido primero por Nehemías y Esdras y luego ampliado y embellecido en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Herodes el Grande. La Biblia dice que 46 años duraron y había una puerta llamada La Hermosa y había un lisiado, y ahí Pedro y Juan, que llegaban a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, hicieron un milagro que realmente se extendió, ¿verdad?, como fuego esa noticia, que también les costó a ellos, ¿verdad?, su libertad personal, pero ese es el costo por pronunciar, por proclamar el nombre de Jesús. Así que las pruebas que pasamos, las circunstancias que pasamos al anunciar el mensaje del Señor, sabemos que siempre va a haber rechazo, así que tenemos que estar preparados para eso. Capítulo 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad en complicidad con su esposa Zafira. Dice, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. ¿Ve? Así que lo vendió por una cantidad, pero informó que había sido por otra. Era una manera de engañar. ¿Ve? Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Así que Dios sabe y Dios lo conoce todo. Podemos tener muchas excusas y decimos que lo vamos a dar a los pobres, que vamos a hacer esto, que tenemos que pagar deudas y todo. Dios conoce el corazón del hombre. Y la palabra dice que todo lo que tenemos viene de Dios. Y Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo porque se quedaron parte de el dinero. Dice el versículo 4. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Claro. Y una vez vendido, ¿no está el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Es que no se lo estaba dando a otro hombre, estaba dándoselo a Dios, y había dicho que era por una determinada cantidad, pero realmente no era así. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y con gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Inmediatamente, imagínense que eso, ¿verdad?, el impacto de la muerte de Ananías. Entonces se acercaron los más jóvenes y envolvieron, dice, el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró
la esposa sin saber lo que había ocurrido. Zafira llegó 3 horas más tarde a el lugar, no sabía lo que había pasado. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado del esposo. Y un gran temor se apoderó de la iglesia y de todos los que se enteraron de esos sucesos. Una cosa tremenda, una cosa, hay mucha gente que justifica y trata de engañar a Dios, sobre todo las finanzas, es una de las cosas que necesita ser más discipulada que otras. Es bien importante que lo podamos entender. Y gracias que el Señor ya dejó de hacer esto, pero realmente tenemos que entender que todo realmente viene de Dios y mío es, Él dice, el oro y la plata es de Jehová el Señor. Versículo 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes que se reunían en común de acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. O sea, había temor de ellos al estar cerca porque los podían identificar, pero también dice que los elogiaban. O sea, que tenían un buen testimonio con aquellos que estaban a su alrededor. Y dice, seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Recuerde que la iglesia, con el mensaje apostólico de Pedro, fueron 3,000 personas, pero seguían otras personas. Era tal la multitud de los hombres y de las mujeres hasta que sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Dios es un Dios sobrenatural y todavía sigue haciendo milagros en este tiempo. Y debemos creer a Dios, orar por los enfermos, reprender a los demonios, ¿verdad? Que venga la llenura del Espíritu Santo, hablar en lenguas y todo esto decentemente y en orden, como dice la palabra del Señor. Versículo 17, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos, dice, se llenaron de envidia. Vieron que la gente iba detrás de ellos. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche a los apóstoles quiere decir que no solamente era Pedro y Juan, había otros que estaban allí. Y dice, pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. No les dijo, váyanse de vacaciones. Pero le dijo, sigan proclamando el mensaje de vida, el mensaje de la palabra del Señor. Mientras haya oportunidad, debemos proclamar con nuestro testimonio y si se puede también con nuestras palabras. Conforme a lo que habían oído, dice, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron, así que volvieron dando ese informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. Imagínense que está la cárcel completamente cerrada y resulta que no hay nadie adentro y no ha sido violada ni siquiera la cerradura, ni las cadenas, ni candado. Fue algo realmente bien especial, sobrenatural de Dios. En eso se presentó alguien que les informó,
miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es? Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ve? Cuando hay realmente una certeza sobre eso, realmente en ese momento era algo especial. Algunos toman esto como excusa para dividir la iglesia, para dividir a los hermanos. Hay que entender las cosas dentro de su contexto. El Dios de nuestros antepasados, versículo 30, resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza, tenían ira, querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, que fue el maestro del apóstol Pablo, dice, muy respetado entre el pueblo, se puso de pie ante el consejo, que es el Sanedrín, y mandó que le hicieran salir por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Es que había otros líderes fuera de Jesús, pero eran nacionalistas, eran como una especie de grupos de nacionalistas que querían quitarse el yugo del imperio. Ahí aparece Teudas. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, o sea que de la región donde Jesús había crecido y se había formado. Y dice allí, ¿verdad?, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A este también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a esos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen hacer es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo. Lo de Dios permanece y lo que haces para Dios siempre va a quedar allí. Y ustedes, dice, si es de Dios no podrán destruirlo y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, así utilizaron la fuerza, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto los soltaron. Así que pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y ese nombre aparece con N mayúscula, el nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías, el Cristo. Mesías y Cristo es la misma palabra, Cristo en griego y Mesías en hebreo, arameo. Capítulo 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, 3,000, 5,000, mucha gente, ¿cómo hacemos? La logística para la iglesia que está comenzando. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que las viudas, sus viudas, eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Porque las viudas, una viuda en ese tiempo pasaba pesado, no tiene un hombre que la respaldara y que la pudiera sostener.
y mucho más si no tenía hijos varones, era muy difícil para ellas. Así que los 12 se reunieron con toda la comunidad de los discípulos y dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes. ¿Dónde? ¿De afuera? No, de adentro. No, que vamos a llamar a fulanito que viene de otra iglesia. No, de adentro. Hombres con 3 características. Primera, buena reputación, buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu. Y tercero, de sabiduría. Gente de experiencia, gente que había sido probada, para encargarles esta responsabilidad. Imagínense si era para ser meseros, tener esa responsabilidad se necesitaba buen testimonio lleno del Espíritu Santo. Para otras cosas se necesita mucho más. Y dice: así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿A qué deben dedicarse los ministros? A la oración y al ministerio de la palabra. Eso no quiere decir que no podamos ayudar. Claro que sí, que no podamos hacer otras cosas. Sí, pero lo principal es eso, buscar a Dios para dar de Dios. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban primero, hombre lleno de fe, y dice lleno de fe del Espíritu Santo. Segundo a Felipe, tercero a Prócoro, cuarto a Nicanor, quinto a Timón, sexto Parmenas y séptimo Nicolás, un prosélito de Antioquía. Este es Antioquía de Siria, que ahí va a estar la primera iglesia misionera, de ahí donde va a salir Pablo y Bernabé, de ese lugar. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Imposición de manos significaba, o significa hoy también, ¿verdad?, darles la autoridad para lo que iban a realizar, y iban a ser meseros, imagínense usted. Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Muchos de los qué? Sacerdotes. De pronto, de algunos que habían estado allí para condenar al Señor, también obedecían a la fe. Versículo 8, capítulo 6. Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios, señales milagrosas entre el pueblo. O sea, Dios lo estaba utilizando. Entre ellos se destacaba Esteban. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos. Liberto significa que había gente que había sido esclava y había comprado con algo su libertad. Ahora ya en ese tiempo la esclavitud era un hecho contundente. Hoy día también existe, pero no de la misma manera. Pero ahí dice la palabra del Señor. Donde había judíos de Cirene, ver que Cirene queda en África, todavía existe. De ahí viene Simón de Cirene, el que le llevó la cruz al Señor. De Alejandría, que también es Egipto, ¿verdad? Allí está. Y de Cilicia, ese es del otro lado, Cilicia, de la zona donde vino Pablo. Y dice, y de la provincia de Asia. La provincia de Asia es toda la zona de Asia Menor, de donde vienen las 7 iglesias del Apocalipsis. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. O sea, buscaban gente para, ¿verdad?, de manera para neutralizarlo, porque sabían que Esteban estaba, lo que decía era contundente, no podían pararlo. Agitaron al pueblo, era lo que hacen. Y los ancianos y los maestros de la ley se apoderaron de Esteban, o sea, lo cogieron con la fuerza y lo llevaron al consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. ¿Ve? Y Jesús es superior a Moisés y superior a la ley. Cuando leemos Hebreos nos damos cuenta de eso. La ley, ¿verdad?, cumplió su propósito. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Y eso es lo que Esteban predicaba.
todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía a la de un ángel. O sea, él no estaba furibundo, no tenía odio en su corazón. Veían que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, que también va a estar sobre ti cuando tengas una dificultad. No pierdas el gozo, no pierdas el control. Dios está contigo. Recibe esa palabra de Dios. Dios está contigo. Que Dios nos llene, nos ayude, nos dé sabiduría, calma y paz para poder resolver cualquier situación en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hemos visto, ¿verdad?, el capítulo número 5 y el capítulo número 6, que tenemos que verlo de una buena manera. Gloria al Señor, ¿verdad? Con excelencia para esta mañana de sábado en el nombre de el Señor. Hechos de los Apóstoles. Esteban está enfrentándose ante el consejo, ante el Sanedrín, ante los fariseos y saduceos. Que era un hombre utilizado por Dios. ¡Qué bendición! Tremendo. Enfrentar, ¿verdad?, con las verdades de la palabra contra la idolatría, contra todo lo que se levante en contra de Dios y de lo que Él ha declarado en sus mandamientos, en sus preceptos para nosotros. Bien, mis hermanos, quedamos hasta allí. Y damos gracias al Señor por esta bendición, para que continuemos luego el lunes a primera hora, a las 7 de la mañana, el capítulo número 7, el gran discurso. Y bueno, el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, que fue apedreado. Una de las peores muertes, morir apedreado, ¿verdad? Y todo lo que viene después. Y luego el capítulo 8, y luego todo lo que pasó, cómo fueron ya no solamente en Judea, sino que la palabra corría y llegó a Samaria y de ahí en adelante hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Así que vamos adelante en el nombre de Jesús, recordando que tenemos para el día de hoy sábado a las 4 de la tarde CBI Kit virtual. Ya pronto volverá presencial a las 5 de la tarde. Vamos a tener a los prejuveniles de SWAT con Ángel y Laura, y a las 7 de la noche con Ivette y José Armando, gente joven. Y el domingo, este domingo, gloria al Señor, el último domingo del mes de noviembre, ¿verdad? La celebración de 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Gloria al Señor para siempre. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Y si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Gloria al Señor. Vamos adelante en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, tu familia, tu alacena, tu nevera, tu salud, tus finanzas, tus decisiones, en la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Bendiciones, nos vemos entonces, estamos en vivo y en directo. Seguimos adelante, nos vemos el lunes para seguir adelante en Hechos de los Apóstoles. La palabra dice, gloria al Señor para siempre. Bien, mis hermanos, recuerden que el 12 vamos a tener bautismos. Y en la última Santa Cena del año va a ser el 5 de noviembre. Y el 1 de noviembre, que es miércoles, tenemos las graduaciones de la academia. No ha sido fácil dando clases, los maestros, los alumnos, pero ahí vamos adelante con Wilson e Indira. Bendiciones para todos. Nos vemos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor.